Bueno, ya estamos. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, tenemos la última clase de las que no sería la de repaso, igual obviamente que si nos queda algo por ver lo veremos mañana. Y el lunes es el parcial. Me habían preguntado un par de veces por el tema de la forma de evaluación. En realidad, la forma de evaluación en principio va a ser la de todos los cuatrimestres, tal vez con alguna modificación, pero ahora les quiero sacar. En principio va a haber, va a ser escrito, digamos, o sea, no va a ser con cámara ni nada por el estilo, son un montón los inscriptos, el recurso. Sé que si bien acá estamos participando 30 y pico, que ya sería bastante para eso, seguramente se van a presentar más, porque es la experiencia que tuve. Eh, Así que no va a ser con cámara, ni se van a tener que conectar al Skype durante el tiempo del examen, ni nada por el estilo. O sea, lo van a resolver ustedes por su cuenta. Eh, Como suelen ser muchos, o sea, en principio van a ser, calculo, con unos 4 ejercicios sobre cada una de las prácticas que entran. Voy a subir un enunciado al campus. En general, eso siempre se sube. Bueno, supongo que le subieron, ya que estamos en un examen de esta manera. Les digo, hay una solapa que es un menú. Está en inicio, como se dice, un menú que es la cursada, ¿sí? A ver. Sí, la cursada, creo. Actividades. A ver. Exacto, y ahí sí hay un apartado que se llama consignas. O sea, el examen va a estar subido ahí. Igual tenemos todo, cualquier duda, mañana la charlamos, pero les voy comentando porque me habían preguntado. Y ahí va a figurar en consignas en los enunciados, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es resolverlo, eh, escanearlo, o sea, resolverlo en papel, justificando, etcétera, todo como en un examen, como si fuera un examen presencial, escanearlo o sacarle fotos o sacarle fotos, no sé, lo que les sea más cómodo. Y después va a haber en cuestionarios y soluciones digitales un formulario, ¿sí? Donde van a tener para poner nombre, apellido, ¿cómo se llama? Registro. Y, y además un menú, un lugar especial para cargar el o los archivos con los que se han escaneado. Entonces, estamos comentarios que suelen, digamos, que cosas que ya a esta altura sé que me preguntan y que también sé que tengo que comentar. Primero, archivos pueden subir hasta 10, ¿sí? O sea que traten de prepararse previamente un mecanismo que en lo posible les permita subir o todo en un archivo o, bueno, no en más de 10 archivos. Si saben, por ejemplo, que pasa a veces, digamos, que son de escribir enorme y que entonces cada ejercicio les lleva 4 carillas, búsquense una manera de guardarlo todo en un solo archivo para que sea todo un poco más simple. Porque además los únicos archivos que aceptan estos forms, estos formularios de Microsoft, son archivos de Office, PDFs y JPG. No sé si alguna otra imagen tal vez también, pero en general creo que son algún formato de imagen, creo que JPG, PDF y los digamos, de Word y cosas por el estilo. Les digo opciones que han hecho algunos. ¿Existe alguna aplicación que permite sacar varias fotos y después copiarlas en un PDF? Que ahora no me acuerdo cuál, pero si ustedes saben de alguna, se acuerdan el nombre, lo pueden poner en el chat o mencionar, así otros lo pueden tener en cuenta. Creo que el CamScanner hace eso, me parece. CamScanner, ¿no? Perfecto, gracias. O sea, pueden verlo con tiempo, ver cómo funciona, que creo que sacan las fotos, las pueden acomodar y poner en un PDF. Ya haber una otra, si conocen, también pueden mencionarla. Gracias. Otra opción es subir página por página. AdobeScan, muy bueno también. Perfecto, gracias. Pueden sacar fotos, ¿sí? El premium de que el CamScanner. Sí, eso está bueno. Con el email del campus lo pones y es premio. Ah, no tenía idea. Bueno, buenísimo, un datazo. Ténganlo en cuenta, entonces a lo mejor se lo pueden. Pero digo, obviamente tienen que hacer eso con tiempo. Yo sé que además tienen que hacer muchas otras cosas, pero háganlo con tiempo, así no esperen el último momento. No te digo. Me voy a fijar, si averiguo algo, algún detalle, les aviso, pero traten
de consultar, tal vez con la gente de sistemas, a ver si hay algún detalle. Ahora les hablo del tiempo y todo eso. Pero tratando de última contactar con la gente de sistemas a ver si tiene algún problema para bajarlo. Así que, bueno, pásense la data de esa que me parece interesante. Ahora se aprovechen las herramientas que tienen de la facu. La verdad que yo mucho tiempo no lo hice, incluso yo estaba y, bueno, fue la pandemia la que me hizo aprovechar las herramientas que tenemos con la facultad. ¿Qué les iba a decir? O sea, pueden subir varios JPG, tampoco es un problema. Lo que pasa es que, bueno, como el límite es 10, salvo situaciones extremas, lo ideal sería que suban todo en una sola vez, porque así yo sé cuántos son, no tengo que corregir un examen en varias partes, porque después a mí básicamente el formulario me dice número tanto, Juanita Pérez, y abajo la info, y tengo todo junto en uno solo. Si eso me aparece en varias partes, me voy a dar cuenta tarde que lo hicieron en dos partes, o me van a estar escribiendo el día del examen todo el mundo para decirme priorizar de tal manera. O sea que busquen la manera de que no tengan que llegar al extremo de subirlo en dos, como en dos completadas del formulario, ¿sí? Si no queda otra, porque en el último momento no va a pasar nada, pero les soy completamente sincero, no sé si tiene, o sea, si ya lo saben, pero me lleva tiempo corregirme ese examen, me lleva mucho tiempo y tengo muchos inscritos y los corrijo yo. O sea, no es que me reparto con 5 personas. Con lo cual, todo lo que ustedes hagan, cada uno y cada uno de ustedes y cada uno para ahorrarme tiempo de corrección, va a repercutir en el tiempo que a todos y a todas les tarde en llegar la nota. Tómenlo de esa manera, digamos. Si alguien tiene alguna sección particular, no va a pasar nada, no es que le voy a corregir medio examen porque le pasó eso, pero hagan lo posible para que no sea el caso. Después, si suben en muchos archivos separados, lo único que les pido, entonces si suben en muchos archivos separados, y ese es el límite, insisto, por ejemplo, varias fotos en JPG, lo único que les pido es que le pongan a cada uno un nombre que me marque el orden en que tengo que leerlo, ¿sí? O por lo menos a qué ejercicio corresponde cada uno, cosas por el estilo, ¿sí? Si me llegan archivos que son JFWKH38 y después otro que ni siquiera es JHWK39, que por ahí me doy cuenta, pero sino que nada que ver, como que se complica. Ahora hablamos del tema del tiempo, ¿sí? Como que ahí ya se me complica mucho y obviamente pierdo mucho tiempo, etc. Después, los escaneos y todo, dentro de la medida de lo posible, que se vean, o sea, que la iluminación me permita leerlos, en lo posible que estén en la posición en la que hay que leerlos, porque ahí, según el formato, a veces es fácil rotar y a veces no. Por ahí, si es un JPG, tengo que abrirlo en un editor de imágenes para girarlo en vez del navegador, así que bueno, esas cosas sé que parecen pavadas, pero tratan de tenerlas en cuenta para ayudar. Porque digo, o sea, por ahí a veces la letra de uno ya no es legible, porque yo no soy quien para cuestionar a nadie sobre eso, pero digo, la letra de uno no es legible, y encima está oscuro, y encima está sacado de, no sé, así, de costado y torcido, la verdad que se complica para corregir en la computadora. En principio serían unos 4 ejercicios, tal vez haya alguno más, pero ahora les aclaro los detalles. Sería para resolver, y ustedes tienen que escanear dentro del tiempo del plazo de entrega, tienen que resolverlo y hacer todo el escaneo, etc. Por ese motivo, el tiempo que les doy para resolver el examen es de 3 horas, ¿sí? Son unas 2 horas para la resolución en general, un poco más de tiempo por las dudas, y el tiempo que falta para... sí, ahora hablamos de eso. Y el tiempo que falta para, o sea, tienen que calcular dentro de esas 3 horas el tiempo para sacar las fotos, escanear, subir el archivo, etc. ¿Sí? Situaciones particulares se hablan, pero en principio hay un plazo de 3 horas para subirlo. Un poco después del plazo de 3 horas ya no se pueden subir más archivos al formulario, ¿sí? O sea que tienen que calcular el tiempo para resolver, para escanear y para compilar lo que haga falta y para subir. Estamos dentro de esas 3 horas. Las clases que entran son hasta las 16. Sí. ¿Qué hora? Chequeo, esperen que me falta... ¿Dónde está el hermoso? Acá. Me encontramos. Hasta la clase 16, ahora charlamos, vemos los ejercicios. Lo que nos lleguemos a charlar hoy lo veremos mañana, junto con el repaso de temas anteriores. Así que entran, digamos, hasta todo lo que figuraba hasta la clase del lunes. Que es la 16, ¿no? Porque me siguió el cronograma. Sí, pero la del lunes es la 16, ok. Esperen que igual voy a chequear.
algo. No, es directamente no se conecta. O sea, no solo es, claro, está bien. Es directamente no se conecta. No es que se tienen que conectar Skype sin cámara de micrófono, sino que directamente no se conectan, yo no me conecto. El examen va a estar disponible unos minutos antes de las 9. Digamos, o sea, unos minutos antes de las 9 va a estar subido al campus en la cursada de actividades, tanto el formulario de subida del examen como la hoja de enunciados del examen en un PDF en el apartado consignas. ¿Ok? Esperen que quiero chequear los temas de la clase para no hacer una bobada. Bueno, ahora me fijo. Perdón, profe, no escuché. ¿Una o 2 horas antes de las 9, dijiste? No, unos minutos antes de las 9. O sea, el Ah, examen está bien. de 9 a 11 en principio, y hay una hora más, o sea, en realidad tienen tiempo Ah, hasta ok. las 12 para subirlo, que incluye el tiempo, bueno, qué sé yo, el tiempo extra que uno en una cursada presencial, a veces si no lo están corriendo del aula, les da para por si no llegaron, más el tiempo que les va a llevar de fotocopiar, bueno, nada, se me cayó una sola. El tiempo que les lleva escanear o fotografiar Escanear. el examen y acomodarlo lindo y cambiarle los nombres y todo para que yo lo pueda corregir lo más fácil posible y subirlo. ¿Sí? O sea, eso es. Perfecto. Para pedir el certificado de examen va a haber, está bien la pregunta. Yo suelo poner en el formulario de subida, suelo poner una pregunta que es si necesitan certificado de examen. ¿Sí? Así que el que lo necesita le pone que sí, yo después reviso quiénes necesitan y por el sistema, por el campus se los genero y les tiene, no sé bien cómo les aparece a ustedes, pero o sea, yo tengo una opción para generar certificados de examen del curso y a ustedes después les aparece. La verdad, no sé, digamos ustedes, no sé si les llega un mail, no sé si tienen algún menú en particular al que tienen que acceder, no sé si ya lo usaron eso. Les aparece en mi con, o sea, sí, aparece ahí. No sé si les avisa o no, pero digo, o sea, yo lo genero por el campus, el certificado. ¿Sí? Obviamente por eso tienen que completar el examen, tienen que completar el formulario y ponerle que sí. Por eso siempre yo lo pongo en el formulario para que ustedes ahí me aclaren si necesitan o no. Déjenme ver algo. Clases teóricas. Clase 16. Ok, sí, la clase 16 es la de la información de Fisher, teorema que han amarrado, y estadísticos suficientes, o sea que entra todo hasta el ejercicio 8 de la práctica 4. ¿Sí? Esos serían los temas, digamos, los ejercicios de la guía correspondientes a los temas que entran para el examen. ¿Sí? Todo lo que viene a partir del ejercicio 9 corresponde a la clase de la práctica 4, corresponde a la clase teórica 17, ¿sí? Que es la de métodos de estimación, que eso ya no entra. ¿Sí? Pero digamos, hasta lo que correspondía a la teórica del lunes entra. Un comentario, esto sí, una posibilidad que la tengo que terminar de definir, pero no sé. Es posible o que agregue o que algunos de los ejercicios que ponga, simplemente para agilizar la corrección, no todos, pero para agilizar la corrección, en algunos de los ejercicios que ponga sean multiple choice con justificación. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de agilizar la corrección con eso? Que el multiple choice, si la respuesta elegida es la incorrecta, yo no miro la resolución. Ya sé que suena medio una guachada, pero es básicamente para ver si puedo acelerar un poco la corrección. No lo debo terminar de definir, no estoy del todo seguro, pero lo que va a pasar es que básicamente si termino de decidirme por esa opción, va a haber el punto que corresponda a tratarlo como multiple choice. No es que no van a tener que justificarlo, sí van a hacer la resolución, el examen, etcétera, pero van a tener la opción en el formulario para marcar la respuesta correcta. ¿Sí? Eso es básicamente lo que puede ser una innovación o no, lo tengo que definir respecto a otros cuatrimestres. Pero nada más. Igual tienen que después poner la explicación, etc. De las otras prácticas entra todo lo que dijimos en su momento. ¿Sí? De la práctica 2, por ejemplo, son los ejercicios 1 a 6. ¿Sí? Ni el 7 ni el 8, ni los de la distribución normal bivariada, ni la multinomial. Del ejercicio de la práctica 3 entra hasta donde vimos el otro día, creo que era el 14, ¿puede ser? Sí, hasta el 14 y vamos a la 13. Después lo que sigue, o sea, si lo pueden ver, está bueno, está toda la información en el teórico.
que nos va a servir cuando veamos de intervalos de confianza y test de hipótesis para dos poblaciones, pero también son cuentas que con lo que ya vimos la podemos hacer en su momento, ¿sí? Por ejemplo, hay una que es la de que si tengo dos distribuciones normales independientes, x1, xn, o x1, xnu, xnx, y 1, y ni, lo pongo así para que se note que pueden ser distintos los n's, que x raya, menos y raya, menos mu, si las dos son normales, cada uno con su mu y con su sigma, sobre s a por raíz de 1 sobre nx más 1 sobre ni, donde s cuadrado a es igual a nx por s cuadrado x más ni por s cuadrado y, sobre ni x más ni menos 2. Sigue una distribución T de Student con nx más ni menos 2 grados de libertad. ¿Les suena? ¿Esto lo vieron en estadística 1? ¿Estadística 1? Esta es SA o SP, la mal llamada, la pool variance o... ¿Les suena? ¿Lo viste en estadística 1? Me suena haberlo visto en un libro. Eh. No en estadística 1, para... Sí. Está en el apunte y es básicamente, de acá surge o el intervalo de confianza para diferencia de medias o el test de hipótesis para diferencia de medias de distribuciones normales independientes cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, pero podemos asumir que son iguales. Es algo que probablemente vieron en estadística 1, sí, casi seguro vieron en estadística 1. Digo, a partir de acá, creo que es el ejercicio 15, la IA, no lo voy a tomar. Si lo quieren hacer, para practicar les va a servir, porque también es más de lo mismo, ¿no? De ver cómo se arma una T de Student, cómo se arma una chico cuadrado, una FNM, etc. Pero yo no lo voy a evaluar, ¿sí? Eso se los aviso. O sea que hasta el 14 es lo que sí o sí es obligatorio que podrían tener. Después, si avanzan un poco más, les va a servir también para repasar, pero no sé, imagino que tienen muchas otras cosas que hacer. Cuando llegue el momento, lo charlaremos esto y... ¿Ok? De todas maneras, en el apunte, si lo quieren leer, está explicado por qué esto tiene una T de Student, por qué tal otro tiene una FNM y cosas por el estilo. ¿Sí? Después de la práctica 1 entró todo, creo. Sí, en la práctica 1 no había nada opcional. Y de la práctica 0 también. Probablemente no haya una pregunta específica sobre la práctica 0, pero sí las cosas de la práctica 0 las tienen que saber sí o sí para resolver el resto. ¿Ok? Estamos. ¿Cantidad de ejercicios, profe? ¿Cuántos eran? Yo calculo que van a ser 4. Puede ser que haya alguno más cortito o no. Y siempre pensando en un examen que para mí yo asumo que se puede resolver en 2 horas. ¿Sí? Con un extra y con el tiempo después que le lleve prepararlo. O sea, si son más de 4 van a ser más cortos y si son menos van a ser más largos. ¿Sí? O sea, 4 con sub-ítems, obviamente. ¿Estamos? Si tomás la pregunta multiple choice para hacer sobre la teoría, no lo tengo del todo definido. Pero repasen teoría. También. No lo tengo del todo definido. Es probable que sí, o es probable que sea un ítem, no sé, no lo sé bien. Tengo que pensarlo un poquito. Pero puede parecer teoría. Lo que pasa es que siempre es una pregunta muy común, sobre todo cuando eran las clases presenciales, eran si los exámenes tienen parte teórica para parte práctica. ¿Sí? Y yo lo que siempre les digo es que probablemente no nos pongamos de acuerdo en qué es teórico y qué es práctico. ¿Sí? Si yo les pongo probar que si X es normal, Y es normal, son independientes, entonces X más Y es normal, ¿a qué les suena a ustedes? ¿Quiénes votan por teórico? ¿Y o sea, qué les suena? ¿Teórico o práctico? Porque suena teórico, ¿no? Probar que si pasa esto y esto. Para las dos cosas, es una miti-miti. Es que son las dos cosas, sí, o sea, sí suena teórico, pero ahora es un ejercicio, es uno de los ejercicios de la práctica 1. O sea que, es en ese sentido, está bien, si les dijera, que es otra pregunta muy recurrente también, si les dijera, bueno, probar el teorema central del límite, ¿sí? Y claro, ahí sí suena como que es más teórico, porque de hecho no hay un ejercicio de la práctica que diga probar el teorema central del límite. Y la pregunta que se cae de moda siempre es, ¿podés llegar a tomar la demostración del teorema central del límite? Y mi respuesta es, podría, pero ustedes especulen con mis ganas de corregir 90 veces la demostración del teorema central del límite. Eso es lo único que les puedo decir. O sea que, si hay un choice, igual podría haber alguna pregunta sobre la teoría, pero nunca va a ser, digamos,
vas a demostrar el teorema, bueno, no voy a decir que no puede ser. Pero digo, muchas cosas que por ahí a ustedes les pueden parecer teóricas, en realidad son ejercicios de la guía, son tipo ejercicios de la guía, o sea que, qué sé yo, puedo ver de todo un poco. No se asusten, tampoco les voy a tomar ninguna locura, o sea, si vienen al día con las prácticas y con los ejercicios, no van a tener problema. Algo más importante de todo esto. ¿Algo que me estoy olvidando? ¿Ustedes tienen alguna novedad sobre modalidad de final o cosas por el estilo? ¿O si va a haber algún cambio? El sistema porque muchas veces ustedes se enteran antes que nosotros. Por ejemplo. Mira, ayer los del centro de estudiantes publicaron como que el cuatrimestre se seguía todo virtual, o sea, no importa la disposición del gobierno de volver a las facultades. Okay. Pero en cuanto a los finales, no se dijo nada. O sea, comentaba en su momento que podían llegar a ser presenciales, pero nada oficial. Ok. O sea, les cuento, yo del miércoles que viene tomo finales. O sea, yo sí tomé presenciales, tomé este año finales del curso del curso de verano de estadística actuarial y del curso de invierno de estadística actuarial. De esos tomé finales presenciales. Y la semana que viene, los remanentes son presenciales. Eso es como lo que hay hasta ahora como novedad. O con la que tengo yo por lo menos. No me extrañaría que los finales, a ver, y calculo que todos los remanentes que vienen, si no hay ningún cambio importante a nivel, digamos, sanitario, seguramente van a ser presenciales. No sé qué pasa con los regulares y no sé si habrá algún cambio sobre la obligatoriedad de los finales o sobre el régimen de promoción, porque en el CBC, por ejemplo, va a haber finales presenciales obligatorios, es decir, sin promoción directa. Digo, eso es lo que veo hasta ahora, pero eso es algo del CBC, digo, no sé en la facultad. Bueno, como todo iremos viendo, ¿no? Por ahora lo que tenemos es los parciales. Que no sé si se siguen llamando parciales o no, pero bueno, no importa. O evaluaciones formativas o qué cosa. Pero bueno. ¿Algo más? ¿Me olvido? Bueno, y si no hay ninguna otra duda, después cualquier cosa mañana me preguntan, pero si no, arranquemos con la práctica 4. Bueno, no sé si le quedó algo pendiente. Igual, a ver, me parece, salvo que tengan alguna duda muy urgente, porque me parece que está bueno empezar con la 4 y lo que haya quedado de las anteriores, charlarlo mañana, en el repaso. ¿Les parece? ¿Cómo les fue con las clases de la práctica 4? ¿Hay llegaron a verlas, digamos? Yo bueno, a mí me pasó que fueron las más pesadas en cuanto a teóricos, fueron como mucha información junta, pero se entendió. Creo, no me puse a hacer toda la guía, llegué hasta la mitad, pero por ahora iba bien. Te contesto algo. Ahí me dicen los que bueno, dejen anotado ahí los que se les complicó, si ahora los vamos viendo. Lo de la promoción, hasta donde tengo entendido, igual voy a consultar, estaba vigente la norma de promoción con 2 7, que yo la voy a respetar, digamos, si es la norma vigente, la voy a respetar. Así que la promoción es 2 7, no promedio 7. 2 7 o más, ¿no? ¿Se entiende? No, sacó 2 8, así que no promociona, no. Así que si esa es la normativa vigente, yo esa la voy a respetar. Estoy casi seguro que es la que está vigente, pero cualquier cosa igual lo chequeo. De la teoría hay algo que no les terminó de cerrar, porque la verdad, no sé si a mí, si yo, desde mi perspectiva, la clase 15 no es tan complicada como la 16, pero no sé qué les parece a ustedes. Así que no sé, cuéntame igual de la 15 a la 16 si hay dudas de la teoría. Y ahora nos ponemos con los ejercicios. ¿Hay un concepto que no se entendió demasiado? Yo por mi lado teoría entendí. Ok. Digamos, Profe, inadmisibilidad. Si tengo un error cuadrático medio, sí. y digamos, yo sé que de los que calculé es el más grande, entonces, digamos, los otros dos que son más chicos al error cuadrático medio que calculé son inadmisibles. ¿A eso hace referencia ese término?
A ver, hay un ejercicio de hecho en la guía que les pide como que grafiquen el error cuadrático medio en función del valor del parámetro. ¿Sí? Porque en realidad siempre todo esto es el error cuadrático medio, la esperanza, etcétera. Normalmente son una función del verdadero valor del parámetro, que por más que yo no lo conozca, puedo asumir que toma ciertos posibles valores. Entonces, inadmisible, claro, sería, si vos tenés uno que tiene, digamos, el error cuadrático medio en función del estimador, en función del valor del parámetro. Ponle uno que es así. Y después tenés... Profe, a mí ¿Cómo? me surgió una duda. Sí, a mí justo me surgió una duda. Yo pregunté por el 12 que se pregunta por inadmisibilidad. Claro. Bueno, les digo la definición de inadmisibilidad que no la dimos en la teórica, parece la doy en la práctica, que dice, se dice que tita sombrero es inadmisible, suena fuerte, ¿no? Como, según el criterio, obviamente según el error cuadrático medio, si usa otro criterio para comparar estimadores, bueno, será en función de esos valores. Si existe tita cero sombrero, tal que el error cuadrático medio de tita cero sombrero, y acá hago la aclaración de subtita, a veces se escribe, a veces no se escribe, pero es como para aclarar que esto es para cada tita un error cuadrático medio diferente, es menor o igual al error cuadrático medio de tita sombrero, o sea, del que estoy diciendo que es inadmisible, para todo tita. O sea, para todo tita de lo que se llama el espacio paramétrico, para todo tita de los que tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del parámetro lambda de la distribución de Poisson o de la exponencial, o de la gamma incluso, ¿cuál es el espacio paramétrico? ¿Cuáles son los posibles valores del parámetro? Lambda de la Poisson. Puede ser cualquier número real, por ejemplo. No, los mayores a cero no eran. Los positivos. Los positivos, o sea que el espacio paramétrico es un intervalo de 0 más infinito, abierto. ¿Ok? O sea, para todo tita, del espacio paramétrico, se entiende, ¿no? O sea, si el parámetro tita, por ejemplo, fuera un parámetro que yo sé que es solo positivo, miro solamente los positivos. Entonces a mí me queda que uno es así. Si uno grafica los valores de tita en función del, digamos, del valor cuadrático medio en función del parámetro. Y para uno me da, creo que en el ejercicio les pasa algo así. O sea, veamos dos posibilidades. Uno sería que uno tenga algo así, y después que tenga algo, parece tita 1, tita 2, tita sombrero 2, y tita sombrero... medio feo. Y tita sombrero 3. ¿Sí? ¿Hay alguno ahí que sea inadmisible? No sé si llegan a ver. Tita sombrero 1 sería Claro, tita sombrero 1. Tita sombrero 1 es inadmisible. Y lo puedo justificar, digamos, usando como tita sombrero 0, que en la definición es el tita sombrero sub 0, lo puedo justificar tanto usando el tita 2 como el tita 3. Obvio que entendemos que estos dos nunca terminan cruzándose con este, ¿no? Cuando voy hacia infinito. Entonces lo puedo justificar tanto con tita 2, sombrero, ¿por qué? Porque el error cuadrático medio de tita 1 sombrero es, independientemente del valor de tita, siempre es mayor o igual que el error cuadrático medio de tita 2. ¿Sí? Así que es inadmisible. O puedo decir que el error cuadrático medio de tita 1 es siempre mayor o igual que el de tita 3. Así que es inadmisible. ¿Se entiende? Sí. Técnicamente, en realidad acá faltaría agregar, y si para algún tita no son iguales, ¿no? Porque si no, si son los dos iguales, serían como los dos igual de admisibles o inadmisibles, pero es un detalle que tampoco lo quiero complicar tanto. ¿Se entiende que en este caso sí? Ahora, ¿qué pasaría si la situación es esta? Que creo que, no sé si no es lo que pasa en un ejercicio. Tita 1 sombrero. Tita 2 sombrero. Tita 3 sombrero. Creo que pasa esto en uno de los ejercicios de la guía. ¿Hay algún inadmisible? No,
No, o sea, depende del punto de intersección, ¿no? Es que no importa. O sea, Igual, ahora hago una aclaración, pero en realidad no depende del punto de vista. O sea, yo tengo que analizar todos los posibles valores de tita. Entonces, claro, entonces no. Tita 1. claro, de vuelta tita 1. Solo que ahora no lo puedo justificar con cualquiera de los dos. En el otro caso, cualquiera de los dos yo lo podría usar para justificar la inadmisibilidad de tita 1. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tita 3 no lo puedo usar para justificar la inadmisibilidad de tita 1 porque a veces es más grande el error cuadrático medio de tita 3, a veces el de tita 1, si comparo esos dos solos. Pero si yo me olvido que existe tita 3, esta condición entre tita 1 y tita 2 se sigue cumpliendo, con tita 1 acá y tita 2 acá. ¿Se ve? Así que tita 1 en realidad es inadmisible. ¿Sí? No quiere decir que sea peor que todos. Quiere decir que es, para cualquier tita, peor que algún otro. Entonces digo, ¿por cuál es la inadmisibilidad? Si existe este, y existe este, ¿para qué vas a usar este? Si este siempre seguro te va a funcionar mejor. ¿Se entiende? Esa es un poco la noción de inadmisibilidad. ¿Se entiende? Claro, o sea, en el ejercicio justo que preguntaban en el 2, Sí. los errores cuadráticos medios eran un medio de lambda, 5 octavos lambda y un tercio de lambda. Por eso, digamos, como que lambda 1 y lambda 2. ¿No hay uno que daba con lambda al cuadrado? O sea, que daba una cuadrática. Sí, hay uno que da una cuadrática, sí. Hay uno que es sesgado. A ver, para el 2 lo pasamos un minuto. En el 2, que es el lambda de la Poisson, hay dos de esos que son el primero y el segundo, que son insesgados. ¿Sí? Por lo tanto, su error cuadrático medio es igual a su varianza, y sí, y su varianza es tanto por lambda. ¿Sí? Uno con cierta pendiente y otro con otra pendiente. Eso ya hace que, en realidad, uno de los dos sea inadmisible. ¿Se entiende? Esto de que, no sé, uno de 3 octavos lambda y el otro de 2 medio lambda, como 3 octavos lambda es siempre más grande para 3 octavos, ¿está bien? No. No, 5 octavos daba, ¿no? Sí, 5 octavos. Creo que da 5 octavos lambda y el otro da un medio lambda. Como 5 octavos lambda es siempre más, independientemente de lambda, es más grande que un medio lambda, para todo lambda positivo, obviamente, que es el espacio paramétrico. Ya hace que el que tiene este error cuadrático medio, probamos que es inadmisible con eso. Y después el otro da una parábola. ¿Sí? Da una parábola porque el otro es sesgado. Entonces el error cuadrático medio, el que es lambda 3 sombrero, igual un tercio x1 más un tercio x2. ¿Sí? La esperanza, ¿cuánto da? Es un tercio por la esperanza de x1 más un tercio por la esperanza de x2. La esperanza de x1 2 es tercios lambda. Claro, es lambda porque es una Poisson, así que es 2 tercios lambda. Eso es lo que da. Así que es insesgado para lambda, no. Es insesgado para 2 tercios lambda, pero no es insesgado para lambda. Y la varianza es la varianza de esto más la varianza de esto, y ahí que van a escribir. Cuando digan que es la varianza. Por independencia Yeah. se suman. Por independencia se suma. Así que es la varianza de esto más la de esto, así que es un noveno por la varianza de x1, o sea, un noveno por lambda de vuelta porque es una Poisson, así que la varianza es lambda, más un noveno por lambda, así que es 2 novenos lambda. Así que el error cuadrático medio, esta no es la definición, pero sí la fórmula de cálculo, es el sesgo al cuadrado, o sea, lambda, que es el parámetro, menos la esperanza, que es 2 tercios lambda, al cuadrado, más la varianza, que es 2 novenos lambda. Así que termina dando un tercio lambda todo al cuadrado, es un noveno lambda cuadrado, más 2 novenos lambda. O sea, se queda una cuadrática. ¿Sí? Que uno puede chequear, que es una cuadrática que tiene raíces en 0 y en no sé dónde, y después, si uno busca los puntos de intersección, termina dando que acá es así, o sea, en realidad es una cuadrática que, si uno la dibujara completo, sería así. O una cosa así, qué sé yo. Pero bueno, la parte que importa es a partir de acá, del 0, y ahí cruzan 2 lugares a lambda. ¿Sí? Es medio como queda gráfico. ¿Estamos? Si no se ve, se los hago en GeoGebra, pero esa sería la idea.
Entonces, igual el tita 2, que era el que tenía este error cuadrático medio, es inadmisible. ¿Y cómo lo justifico? Usando tita 1, usando el otro, el lambda 1. ¿Sí? No importa que no sea siempre mejor que cualquier otro, que haya otro que a veces es peor, pero es siempre peor que alguno que uno en particular, entonces es inadmisible. ¿Se entiende? Y ese es el 12. Acá Valentina vos me habías preguntado el 12. ¿Alcanza con esto o hay alguna parte que me estaría faltando? No, mi pregunta era más porque yo saqué la intersección, como dijiste vos, y a mí me da que uno es, por así decirlo, inadmisible para ciertos valores de lambda y el otro, o sea, un medio lambda, digamos, es admisible para valores que son mayores a 5 medios y el otro me da para valores que son menores a 5 medios. ¿Estaría bien responderlo así o no? Eso está mal. O sea, el término de la admisibilidad no, pero igual es interesante el planteo porque lo que quería comentar por esto. Esperen que le voy a hacer gráfico en GeoGebra así se ve un poco menos horrible todo. Bueno, ustedes avísenme cuando se ve, yo igual voy escribiendo. A ver qué pasa. Ahí está, claro. A ver. Okay. ¿Se ve? Ahí. Entonces imagínense que en el eje horizontal son los posibles valores de lambda, que son los positivos, o sea, solo tengo que mirar a partir de los positivos. Y en el eje vertical el error cuadrático medio. El de lambda 3, ¿sí? Yo lo escribí en términos de x para que GeoGebra me entienda fácil, pero el de lambda 3 es el que calculamos recién, que es un noveno. ¿Qué hice? Un noveno. ¿Qué pasó? Esperen que no estoy escribiendo con mi teclado y ya estoy. Parezco mi madre. A ver. Ok, ahí vamos, vuelta. Un noveno lambda cuadrado, o sea, x cuadrado más 2 novenos x. Okay. Ese sería el de lambda 3. Y los otros daban un medio x, o sea, x sobre 2, y 5 octavos era el otro, ¿no? 5 octavos, sí. ¿No todos? El error cuadrático medio y la varianza, ok. Entonces este es el grafiquito, vamos a acercarnos un poco a la parte que importa. A ver, en términos de la definición de inadmisibilidad, digamos, la definición del libro de inadmisibilidad, de estos tres, hay uno solo que, a ver, estamos seguros que es inadmisible. ¿Por qué digo que estamos seguros? ¿Cuál es el que estamos seguros, digamos, en términos de colores, digámoslo? ¿Cuál es el que estamos seguros de que es inadmisible? El azul. Okay, o sea, en términos de definición de inadmisibilidad, hay uno solo, ¿sí? El azul, exactamente, que tenemos otro para mostrar que quién es. El rojo, está claro, ¿no? El rojo, perfecto, que siempre tiene un error cuadrático medio menor o igual y en particular mayor. ¿Sí? Menor, digo, menor estricto. ¿Sí? O sea que con el rojo puedo justificar que el azul es inadmisible. ¿Por qué digo es el único que estamos seguros de que es inadmisible? Porque yo no sé en realidad si no hay otro estimador. ¿Verdad? Yo sé que no, pero digo, con la información que tenemos hasta ahora y la teoría que vimos, no sé si no hay otro que a lo mejor tiene un error cuadrático medio de, no sé, qué sé yo, un tercio, otra vez si sería. Estoy tratando, ahí está. No sé qué hago, bueno, no importa. Yo no sé si no hay otro que tiene un error cuadrático medio de, bien, y vengo 10 puntos. De x sobre 3 tal vez, que podría aparecer 1. Si aparece 1, tiene ese error cuadrático medio, también provee que cuál es inadmisible. El rojo. Claro, el rojo. Pero para eso tengo que encontrar uno que me permita probar que es inadmisible. De hecho, estoy casi seguro que el rojo no es inadmisible, pero yo no sé si hay otro o no. Entonces, no es que voy a decir que el rojo no es inadmisible. Porque el rojo, bueno, sí, suena doble negación, pero digo, no puedo decir que el rojo no es inadmisible. Puedo decir que, bueno,
puede serlo o puede no serlo con la información que tengo. ¿Se entiende? Pero el azul estoy seguro de que es inadmisible. ¿Estamos de acuerdo? El verde, al verde le pasa lo mismo que al rojo. Podría ser inadmisible o podría no ser inadmisible. ¿Sí? Podría pasar que yo encuentre otro que siempre esté por debajo de esa parábola verde. Y entonces si encuentro ese, sí, está bien, el verde sería inadmisible. Pero con la información que tengo ahí y siguiendo la definición que figura ahí de inadmisibilidad, no puedo decir que el verde sea inadmisible. Hasta ahí, ¿eso se entiende por qué? Ahora hago una salvedad igual, pero más de tipo práctico. Pero hasta ahí. Sí, sí. Ok, bien. La salvedad es la siguiente. Nosotros hay algo que pasa en la estadística clásica y que después por eso nos va a interesar estudiar también hasta un poquito, una intro a la estadística bayesiana. Algo que no podemos meter en la estimación, en general en la estadística clásica, que es toda aquella información previa que tenemos sobre el problema de estimación. ¿Sí? Y me refiero a lo siguiente, por ejemplo, nosotros acá pongámosle que el parámetro lambda, ¿sí? Fíjense, pongámosle que el parámetro lambda acá fuera, no sé, cantidad de llamadas promedio que entran en un call center de Movistar. ¿Sí? Bueno, no sé por qué tiene Movistar, porque yo no tengo Movistar, pero digo una empresa grande, cantidad de llamadas promedio por hora que entran en un call center de una empresa muy grande. ¿Sí? ¿Qué sabemos sobre eso? O sea, muy borrosamente, pero ¿qué podemos asumir sobre ese parámetro? Que entran en un horario laboral, o sea, ¿se entiende? No las 3 de la mañana, que tal vez también es. Digo, ¿por qué zona del espacio para...? Digo, ¿podemos asumir que estamos en cualquier zona del espacio paramétrico, que es de 0 más infinito? O, en general, ¿qué supondríamos? Eso van a ser también los datos. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Números enteros van a ser o no. Ay, pues no sé por qué no me cancela a mí. A ver. Es que yo escuchaba con eco, pero... Decime. Bueno, no sé. Por ahí lo puedes escribir. Pero digo, claro, a ver, números enteros. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Porque estoy hablando de números de llamadas esperados, números de llamadas promedio, ¿sí? Claramente la variable cantidad de llamadas aleatoria, que bajo ciertos criterios, por ejemplo, no podría esperar que sea una distribución de Poisson, si después si al llegar a hacer estadística actuarial van a ver los procesos de Poisson y bla, cuando la variable aleatoria toma valores enteros, la esperanza de una variable aleatoria que toma valores discreta, que solo toma valores enteros, no tiene por qué ser entera. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en una Bernoulli, donde solo puede haber 0 o 1, la esperanza es P, que en general es un número entre 0 y 1. O sea que en realidad no tiene por qué ser números enteros. Pero digo esto de que es cantidad de llamadas promedio o esperadas, es el parámetro de a lo largo de una hora determinada, en una empresa grande. Digo, ¿se imaginan que vamos a estar discutiendo o tratando de decidir si el valor de lambda es 2 llamadas por hora o 4 o 6? ¿Que vamos a estar discutiendo sobre esta parte? ¿O vamos a estar moviéndonos por dónde? ¿Qué presunción tenemos sobre el valor de la cantidad de llamadas promedio que le llegan a un call center de personal o Movistar, o Claro, o Twenty? No, Twenty creo que no tiene call center. Entre las 10 y las 11 de la mañana, de un día en particular. ¿Vamos a estar hablando de 2 llamadas por hora, 4 por hora? Claro, exactamente, va a ser un número grande. No sé, habrá que ver el tamaño del call center, digo, pero vamos a estar hablando de 100, de 1000, a lo mejor más, no sé. Digo, o sea, estamos hablando de números grandes, o sea que seguro no vamos a estar en esta parte. ¿Sí? Vamos a estar, tengo que alejar mucho, ¿sí? Vamos a estar muy lejos, ¿sí? Vamos a estar mínimo hablando de 100 por hora, probablemente mucho más, o sea, digo, me estoy quedando recorto. Pero vamos a estar estamos prácticamente seguros de que vamos a estar en una parte en donde ¿cuál de los tres
estimadores me va a convenir usar? El azul. ¿El azul? El azul me va, incluso siendo inadmisible, el azul me convendría. Ok, el azul me convendría respecto del verde, pero igual el azul es inadmisible porque tengo el rojo. O sea que es el rojo el que va a convenir usar. Aunque el rojo no sea siempre el mejor, porque el verde para ciertos valores de lambda es mejor. Pero el mejor, pero para los valores que yo me estoy moviendo es el rojo. ¿Se entiende? O sea que esas serían situaciones en las que por ahí, más allá de que uno no tenga certeza de que tal estimador es siempre mejor, porque de hecho el rojo no es siempre mejor que el verde, en ciertas situaciones, cuando uno ya puede asumir que el valor de lambda casi con certeza va a ser un valor que va a estar por esta zona o incluso más allá, me conviene usar el rojo antes que el verde, porque sé que el verde va enseguida empeora mucho el error cuadrático medio. ¿Se entiende? De todas maneras, son situaciones muy particulares donde estamos medio metiendo esa información extra muestral, porque es información que no sale de la muestra, es información que sale de la experiencia o de nuestras presunciones. ¿Sí? Es una situación muy puntual en la que podemos meter información extra muestral a la hora de elegir un estimador. ¿Sí? Pero muy hasta por ahí nomás. ¿Se entiende? ¿Esto un poco? En la práctica 5... Sí. Bien, en la práctica 5, cuando veamos la clase que es, bueno, creo que son la 18 y la 19, me parece, cuando hablemos de estimadores bayesianos, vamos a ver que es una metodología que ya está pensada para de entrada meter la información previa que tengamos sobre el estimador, a la cual después vamos a contrastar o de alguna manera ponderar o reformular en función de los resultados de la muestra. ¿Sí? Y entonces me va a permitir, o sea, agregar eso. Que va a tener sentido cuando yo tenga esa información. O sea, a veces hay una, de hecho existió como una batalla académica pero feroz entre los métodos clásicos y los bayesianos durante el siglo XX, entre Fisher, que defendía los métodos clásicos, y no me acuerdo de quiénes que defendían los bayesianos, pero es una discusión falaz en realidad, porque no es que los métodos clásicos sean mejores que los bayesianos o los bayesianos mejores que los clásicos. Cada uno es útil es más útil que otro en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones. Les digo esto como un adelanto de que muchas veces uno tal vez quisiera tener en cuenta esa información muestral, y en los métodos clásicos solamente en situaciones muy puntuales uno puede meter medio por la ventana esa información extra muestral o premuestral. Ya después, ahora no, igual no tienen por qué preocuparse por eso, porque ya después en la segunda parte de la materia vamos a hablar del método bayesiano. ¿Sí? Pero la respuesta a tu pregunta sería: no, ni el rojo ni o sea, la definición de inadmisibilidad no incluye para tales valores es inadmisible, para tales no. A menos que vos por algún motivo restringieras el espacio paramétrico. ¿Sí? Si vos dijeras que si tu espacio paramétrico fuera de acá para allá, bueno, ahí sí podrías decir que este es inadmisible. Sí, pero si ese fuera tu espacio paramétrico. Si el espacio paramétrico es los lambda mayores a 0, no. ¿Sí? Más allá de la que vos después puedas hacer la consideración de que como vos sabés que te estás moviendo por acá o por allá, te conviene más usar tal o tal otro. ¿Se entiende? Ok, sí, gracias. Si es inadmisible, cumple la definición, es el que tenía esta varianza, el lambda 2. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, el lodo sexta. O sea, no podemos decir cuál es. Sí, decime. ¿Cuál es mejor y para qué valores? Sí, podés decir, este tal es mejor entre tal y tal es mejor que tal y tal, sí. Lo que no tiene, por ahí lo que no da con la definición es decir, tal es inadmisible entre tal y tal. Sí, porque la definición de inadmisible abarca todo el espacio paramétrico. Pero sí, obvio que vos podés decir, tal es mejor, o sea, entre acá y acá es mejor el lambda 3, que era el que tenía este error cuadrático medio, y entre acá y más infinito es mejor el lambda 1, que es el que tenía. Eso sí se puede decir. ¿Estamos? Acá me preguntaron, dos me preguntaron por el 4, así que charlémoslo. A ver cuál es el 4. Ok. El 4 es estimadores de la varianza sin asumir ninguna distribución. ¿Sí? El 4 es diferente en algún sentido al 7.
El ejercicio 7 habla sobre estimadores de la varianza de la distribución normal. Y el ejercicio 4, en cambio, habla de estimadores de la varianza de una distribución cualquiera, ¿sí? Que tenga varianza finita, ¿no? Una distribución cualquiera con momentos dos finitos. Entonces, charlemos un poco. Acá me propone 3 estimadores de la varianza, o sea, lo que tengo es una muestra aleatoria de una población, y fíjense que, digo, uno ve muy sigma cuadrado y ya ve normal, ¿sí? Fíjense que no dice en ningún lado que la distribución sea normal, así que no puedo usar la normalidad. Igual me interesa, ¿alguien de casualidad lo resolvió suponiendo que la distribución es normal? Porque suponer que la distribución es normal me permite hacer algunos truquitos que me facilitan mucho las cuentas. ¿Alguien de casualidad lo resolvió, lo trató de resolver suponiendo normalidad? ¿No? Bueno. Después les comento cómo se podría hacer todo un poco más fácil asumiendo distribución normal. ¿Sí? Pero el ejercicio no asume distribución normal. Entonces, esperanza de xy es mu, varianza de xy es sigma cuadrado. O sea, son 2 parámetros que son la esperanza y la varianza, pero, digo, si estuviéramos hablando de una Poisson, esto sería lambda y esto sería lambda. Si estuviéramos hablando de una exponencial, esto sería 1 sobre lambda y esto sería 1 sobre lambda al cuadrado. ¿Sí? Quiero estimar la varianza de una distribución cualquiera, no necesariamente la normal. Y para sigma cuadrado me dan 3 estimadores. El primero es el s cuadrado de toda la vida. Bueno, toda la vida no, pero de hace ya un rato. Es 1 sobre n por la suma de xy menos y al cuadrado. Las sumatorias son todas de i igual 1 hasta n, así que no las voy a escribir, los subíndices para no recargar la notación, pero ya saben. El s cuadrado acá figura como n menos 1, pero la notación que venimos usando es la del sombrerito, que es la cuasi varianza muestral, digamos, que ahora vamos a ver que de este ejercicio surge por qué tiene sentido meterse con esa, creo que igual ya lo hemos comentado. Y el sigma cuadrado sombrero, o sigma cuadrado sombrero muyo, lo voy a poner así no tengo por tanto subíndice, pero que es el que, básicamente, en vez de usar x raya, usa mu. Y ahí aparece una aclaración que dice, ojo que esto solamente lo podés considerar un estimador si conoces el valor de mu. Porque si no conoces el valor de mu, no puedes usar la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Les pide el aire que calculen la esperanza de cada uno, para ver cuáles son insegados, y si los que no son insegados, si al menos son asintóticamente insegados. Aunque técnicamente los que son insegados son asintóticamente insegados. ¿Ok? El más fácil es este. Insisto, este solo se puede usar si tengo error cuadrático medio. Perdón, si tengo esperanza, si la esperanza es conocida. Si hemos conocido, que la verdad que no es un caso muy usual. Solamente hay muy pocas situaciones, hay algunas, pero hay muy pocas situaciones en las que uno puede suponer conocido mu. Pero veamos ese. No sé cuál es el que no pudieron hacer, pero vemos ese. Primero. Si yo hago la esperanza de esto, ¿qué es lo primero que voy a sacar afuera? O sea, que es lo primero que voy a separar. Ya me quedará esperanza de todo esto. Entonces, la esperanza de esto es igual a... El n, perdón. Esa constante multiplica la saco afuera. Me queda la esperanza de esta sumatoria. O esta suma. Entonces, si tengo la esperanza de una suma, es la suma de las esperanzas. Es la suma de las esperanzas. Bien. Son independientes, ¿no? No, por propiedad de la esperanza. Bien, no porque son independientes. Es porque la esperanza de una suma es la esperanza siempre. Son independientes y si no son independientes también. Perfecto. Entonces, y ahora me falta ver la esperanza de esto. ¿Sí? La esperanza... Podría haber igual evitado un paso que ahora después nos va a ser útil saltearnos ese paso. Pero la esperanza de esto lo puedo hacer. Porque tengo la esperanza de una variable a la que le estoy restando su esperanza, porque mu es la esperanza de xy, después de elevar al cuadrado. ¿Qué es eso? Un binomio, rico el binomio. Podría desarrollar, pero me conviene parar ahí. O sea, si desarrollas, sí, vas a ver que vas a llegar a esto. Hacelo si querés practicar. O m1 al cuadrado, por favor. O sea, si desarrollamos, vas a llegar a eso.
Claro, porque se va a ir una de las variables, el menos 2 por u por xy. Se te va a terminar cancelando y va a quedar así. Pero en realidad, ¿qué es esto? O así, ¿no? Es lo mismo. Es la La varianza. varianza. La varianza. Fíjate, claro que es la varianza. Esta es la definición de varianza. Es el momento centrado de orden 2. O sea, la variable primero le estoy prestando su esperanza, o el momento de orden 1, la estoy elevando al cuadrado y después le hago la esperanza. ¿Se ve que esto es la definición de varianza de XY? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve eso? Es como que uno usa tanto la fórmula de cálculo que se olvida de la definición de varianza. Pero así definimos la varianza. ¿Estamos de acuerdo? Y la varianza de todas las XY es la misma, sigma cuadrado. O sea que esto es, básicamente es 1 sobre n por la sumatoria, lo claro, porque acá es relevante, de u y igual no está n, sigma cuadrado. O sea, que ¿qué pasa? Que ya en las expresiones que hicimos en las teóricas, lo hicimos varias veces. Se nos cancelan las n's y nos va a quedar solamente sigma cuadrado. ¿Por qué? Un martillazo. ¿Alguien quién está en nombre? Yo tengo la gata poniéndome la puerta. La suma esa da n veces sigma cuadrado, pues estoy sumando sigma cuadrado n veces, se me cancelan las n, me queda sigma cuadrado. ¿Sí? O sea que este es un estimador, la esperanza de este, ¿sí? Este es un estimador disecado. ¿Sí? Así que podría ser un buen estimador. Que solo puede usar si conozco mu, si no, no tengo que meter acá para hacer la cuenta. ¿Ok? ¿Ahí estamos? ¿Pones alguna pregunta? Pasemos a este, y este va a ser muy parecido. Puede ser el espacio. El S cuadrado. ¿Sí? Ahí tiene una nota al pie que dice recordar, y esta es una cuenta que hicimos en su momento, que le hicimos de hecho para probar algo cuando probamos esto. ¿Sí? Cuando probamos que esto, que si las x son normales, esto tiene distribución chi cuadrado con n menos 1 de libertad, usamos la relación esta que figura ahí abajo, que la escribimos diferente, pero esto que la suma de xy menos x raya al cuadrado es igual a la suma de xy menos mu al cuadrado menos n veces x raya menos mu al cuadrado. En realidad lo usamos como que esto era igual a esto más esto. ¿Se acuerdan cuando vemos que cuando usamos lo de probar que entonces la distribución de este sobre sigma cuadrado es con n menos 1, porque este es y con n, este es y con 1? No sé si les suena, pero bueno. Esa la habíamos hecho, esa cuenta. Si tienen alguna duda me dicen, pero la habíamos hecho. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Porque yo voy a tener, si yo hago la esperanza de ese cuadrado, voy a tener la esperanza de esto, el 1 sobre n lo puedo sacar afuera, y si yo después digo la esperanza de la suma de las esperanzas, me queda la esperanza metida acá. Y la verdad es que la esperanza de esto se me va a complicar. Se puede calcular, pero se me va a complicar. Entonces, lo que puedo hacer es dar como un paso atrás. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que esto no es la varianza de xy, ¿no? Porque para que sea la varianza de xy, acá tiene que estar la esperanza de xy, y x raya no es la esperanza de xy. No puede ser la esperanza porque la esperanza es un número y esto es una variatoria. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con que esto no es la varianza, no necesariamente es la varianza de las xy? Entonces yo puedo dar un paso atrás y no decir la esperanza, la suma de las esperanzas, que sí es cierto, pero puedo no decirlo y quedarme acá. ¿Sí? Entonces yo podría ver si puedo calcular directamente cuánto es la esperanza de esto usando esta fórmula. ¿Sí? Porque usando esta fórmula me queda que la esperanza de esto es igual a la esperanza de todo esto. A lo mejor estas son un poco más llevaderas, digamos. ¿Ok? O sea, la esperanza de esto va a ser igual a la esperanza de esto. De hecho, la esperanza de esto no la hicimos bien. ¿Sí? O sea, yo dije la esperanza de la suma de las esperanzas, me quedó la esperanza de esto. ¿La esperanza de esto cuánto da? La varianza. La varianza, ¿sí? Sigma cuadrado. Todo sigma cuadrado.
O sea que todo esto daba n por sigma cuadrado. ¿Sí? Y ahora tengo menos n por la esperanza de esto, así que me va a quedar menos n por la esperanza de esto. ¿Y acá qué tenemos? Piensen un poquito que esa esperanza que da. O sea, esto va a dar menos n por algo. Piensen que da esa esperanza. O que representa esa esperanza. La La varianza del varianza de promedio, X ¿no? raya. Claro, es la varianza de X raya, la varianza del promedio muestral. ¿Sí? Porque tengo X raya, le estoy restando, no cualquier número, le estoy restando un número que es su esperanza, porque sabemos que la esperanza de X raya es la misma que la de las variables. Estoy elevando al cuadrado y le estoy elevando a la esperanza. Así que eso es la varianza de X raya. ¿Se ve? O sea, toda esta expresión de acá es la varianza de X raya. Porque esta es la esperanza de X raya. Si esta no fuera la esperanza de X raya, mentira. Estamos. Así que eso es la varianza de X raya. ¿Y cuánto es la varianza de X raya? Sigma al cuadrado sobre n. Perfecto, la varianza de las X, sigma al cuadrado, sobre. Y todo esto lo sabemos de la práctica 3. Fíjense, acuérdense que les dije, las cosas de la práctica 3 después las usamos todo el resto de la materia. Así que básicamente el resultado de la esperanza, fíjense, yo no calculé cada pedacito. Calculé la esperanza directamente de toda la suma, y la esperanza de toda la suma básicamente es n sigma cuadrado menos sigma cuadrado, o sea, n menos 1 por sigma cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la esperanza de ese cuadrado es 1 sobre n por la esperanza de toda esta sumatoria, que es esto. Así que la esperanza de sigma cuadrado, de ese cuadrado, perdón, es n menos 1 sobre n por sigma cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la cuenta? Díganme si hay alguna duda. Claro, y ese sería asintóticamente insegado, ¿no? Este es asintóticamente insegado, pero no es insegado, exactamente. ¿Sí? Este no me da sigma cuadrado. ¿Sí? Pero obvio que esto tiende, cuando n tiende a infinito, esto tiende, como esto tiende a 1, esto tiende a sigma cuadrado, así que no es insegado, pero sí es asintóticamente insegado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense qué pasa con la cuasivarianza. Yo tengo la esperanza de esto, es la esperanza de todo esto, el 1 sobre n menos 1 lo puedo sacar afuera, y acá me queda 1 sobre n menos 1 por la esperanza de esta suma. Es la misma que calculamos recién. La esperanza de toda esta suma, recién calculamos que es n menos 1 por sigma cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué me da la esperanza de este? Sigma. Sigma cuadrado, exacto. O sea que este sí es insegado. Y eso explica por qué alguien tuvo la idea de, en vez de dividir por n acá, en vez de dividir por n en el s cuadrado, dividir por n menos 1. ¿Sí? Es simplemente una manera un tanto artificial, si se quiere, o muy obvia de hacer que un estimador que no era insegado, convertirlo en uno que sí es insegado. ¿Entendés? O sea, si yo divido por n no me queda insegado, pero si divido por n menos 1 sí, entonces lo divido por n menos 1. ¿Se entiende? Y acá hay una batalla. Pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. ¿No te falta multiplicar por el 1 sobre n en el s cuadrado? Ahí cuando sacás las... Claro, el 1 sobre n sería esta n que está acá. O sea, sería 1 sobre n por n menos 1, sería 1 sobre n por n menos 1 por sigma cuadrado. Solo que lo escribí como una fracción. Perfecto. ¿Entendés? Sí. Entonces, Gracias. la respuesta al ejercicio es la cuasi varianza muestral, el s cuadrado sombrero, y el que usa el mu poblacional, que solo lo puedo usar si conozco el mu poblacional, son insesgados. Y el s cuadrado es sesgado, pero asintóticamente insesgado. ¿Sí? Y acá solo que me dio un debate eterno sobre cuál es usar o cuál es mejor. Y ya les dije que en una clase teórica no es que hay uno mejor. Es mejor según el criterio que vos tengas. Si tu criterio es que siempre vas a preferir un insesgado, vas a usar el insesgado. ¿Sí? Si tu criterio es que preferís que tenga menor error hipotético medio, bueno, hacer la cuenta general se complica, pero después en el ejercicio 7, creo, u 8, vamos a ver que para el caso en que las x son normales, se puede probar que tiene menor error cuadrático medio el s cuadrado que el s cuadrado sombrero, es decir, el sesgado que el insesgado. Entonces, según el criterio que elijas, vamos a usar uno u otro. Acá mi pregunta no va a ser
cuál es mejor. Va a ser, si pregunto cuál es mejor, va a ser cuál es mejor según tal criterio. ¿Sí? Y después, por eso también ocurre que en alguna bibliografía se le llama S cuadrado al que es sesgado, el que es dividiendo por n, y en otros le llaman S cuadrado, no S cuadrado sombrero ni nada, al que es dividiendo por n menos 1. De hecho, si alguien está siguiendo el Canavos, ¿sí? En Canavos, S cuadrado, presten atención porque es el sesgado, es la cuasi varianza. ¿Sí? Eso cambia algunas formulitas. Acuérdense que, por ejemplo, en la que vimos de la T-Student, si yo uso el S cuadrado como lo definimos nosotros, el que es sesgado, ¿sí? el que es dividiendo por n, cuando hacemos la T de student, me queda x raya menos mu sobre s sobre raíz de n menos 1, es lo que tiene distribución de T de student con n menos 1. Si este es la cuasi varianza, o sea, en Canavos no le van a poner el sombrerito, yo se lo pongo, pero en Canavos no lo va a tener porque está asumiendo que ese es el que es dividiendo por n menos 1, acá queda la raíz de n. ¿Ok? O sea, presten atención a esos detalles. Son de las tantísimas cosas que en estadística hay que aprender, y en probabilidad hay que aprender a convivir con ellas. Porque no es que un día se van a juntar todas las estadísticas del mundo y van a decir, bueno, no, empezamos a hacerlo así. No va a pasar eso. O sea, creo que si no pasó hasta ahora no va a pasar. O la gamma la vamos a hacer siempre con lambda, ¿no? O siempre con beta. Eso no va a pasar. Y no va a pasar básicamente porque, en general, cuando existen estas ambigüedades es porque para ciertas aplicaciones es más cómodo hacer una cosa y para otras aplicaciones es más cómodo usar otra notación. Y entonces, bueno, cada uno, según lo que le resulta más cómodo, usa una o la otra. O sea que esas cosas se tienen que acostumbrar a convivir. Pero presten atención a esos detalles que van a ver que algunas fórmulas en el Canavos son diferentes a las que vienen conmigo, o las que están en mi apunte, porque en un caso porque él no le llama, en Canavos no le llaman ese a lo mismo que le llamamos acá. ¿Ok? El libro está buenísimo y úsenlo, pero tengan en cuenta esos detalles. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con este ejercicio? Otro dato, además de que cuando las x son normales, el s cuadrado tiene menor rango cuadrático medio, cuando las x son normales, el s cuadrado es el estimador de máxima verosimilitud de la varianza. Después vamos a hacer la cuenta en algún momento y lo vamos a ver. O sea que hay muchas cosas a favor del s cuadrado. La que tiene a favor el otro, si la cuasi varianza, es que es insegado, nada más. ¿Ok? Hay quienes aconsejan usar este cuando es chico y este cuando es grande, hay de todo. Sí, yo no voy a entrar en esa, digamos. Pero van a encontrarse con todos los argumentos a favor y en contra. ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que acá ya está todo. Los ya hicimos. Otro. Ok. ¿Esto es una pregunta? Me preguntaron por el 5D y E y por el 7. El 7A lo pude hacer, pero el B y el C como que se me complicó. Yo lo pregunté. El 7 después lo hacemos, pero el 7A en realidad, digo, lo menciono, arranco por acá porque ya estamos medio en esta, ¿sí? El 7A habla de estimadores de la varianza, pero de la normal. ¿Sí? O sea que en el 7A es esta misma situación, pero asumiendo la idea que las XY son normales, mu sigma cuadrado. O sea que tienen esperanza mu en el sigma cuadrado, pero además son normales. Entonces, primero que las esperanzas no hace falta calcularlas de vuelta, porque nosotros las esperanzas y los estimadores de vuelta son S cuadrado sombrero y sigma cuadrado sombrero. Sí, los de recién. El primer detalle es que el ejercicio no pide calcular las esperanzas porque ya las tengo. Las esperanzas son las mismas de antes, porque las calculamos para una distribución en general, obvio que también vale para la normal. Pero sí les cuento como detalle, porque ahora vamos a usar de hecho la misma idea, que cuando uno asume la distribución normal, podríamos haber hecho de una manera un poco distinta el mismo ejercicio. Porque fíjense, por ejemplo, para el S cuadrado, ¿sí? Si yo le quiero calcular la esperanza. Ahora que yo puedo asumir la distribución normal, y aclaro, sin la distribución normal esto no es válido, yo no sé la distribución de ese cuadrado con las x son normales, pero casi, porque sé la distribución de quién.
ese cuadrado no lo acepto. Hay algo bastante cercano a ese cuadrado que sí será distribución. ¿Qué cuadrado? Exacto, sí, o sea, hay un estadístico que involucra ese cuadrado, que es el n por ese cuadrado sobre sigma cuadrado. Yo de ese sí sé la distribución, que es chi cuadrado. ¿Ok? Hoy yo no tengo eso, tengo ese cuadrado, no tengo esto. Entonces yo podría armarme algo así. Como decir, bueno, me armo el que yo quiero, compenso para que me quede lo mismo que tenía originalmente, y ahora tomo la esperanza. Todo esto es constante y lo puedo sacar afuera. Entonces acá me queda la esperanza de n por ese cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Cuánto da esa esperanza? N, ¿no era? N, los grados de libertad de... Ok, ya los grados de libertad, que no son n, sino... N-1. N-1. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Como eso es un h cuadrado con n-1 grados de libertad, la esperanza son los grados de libertad, que son n-1. ¿No? Esto es una distribución chi cuadrado con n-1, ya lo sabemos. Pero ojo, eso solamente es verdad si las x son normales. Cuando las x son normales, esto no es un h cuadrado, esto es, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Ok? Entonces esto me da sigma cuadrado sobre n por n-1. Quedó escrito distinto, pero fíjense que me da lo mismo que antes. ¿Se entiende? Ese razonamiento es válido, está bien, pero solo es válido asumiendo normalidad. La realidad es que la esperanza de ese cuadrado siempre da esto, independientemente de que la distribución sea normal. Solo que, bueno, con este truquito lo puedo hacer más fácil para la distribución normal. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí está la idea? Sí. Bien. El punto A pregunta por consistencia. Si para ver consistencia, entonces lo que voy a usar es ver la esperanza y ver la varianza. Y usar la propiedad de que si es asintóticamente sesgado y la varianza tiende a cero es consistente. Puedo hacer el mismo truco para las varianzas. ¿Sí? Entonces la varianza de ese cuadrado, uso la misma idea, o sea, me lo escribo así. ¿Qué va a cambiar? Que la constante que saco afuera sale al cuadrado, o sea, esto es sigma a la cuarta sobre n al cuadrado. Y acá me queda la varianza de esto. ¿Cuánto es la varianza de esto? Dos por n-1. Claro, o sea, 2 por los grados de libertad, exacto. Así que es sigma a la cuarta sobre n por 2 por n-1. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la manera de calcular la varianza. Si tuviera que hacer la cuenta para el caso general, seguro es mucho más complicada, pero para el caso normal sale usando ese truquito de armarme algo de lo que yo ya conozco la distribución. Y por lo tanto también sé cuánto es la esperanza y la varianza. ¿Se entiende? A ver, vayamos resumiendo un poco. Tenemos el s cuadrado sombrero y el sigma cuadrado sombrero. Esperanza y varianza. La esperanza del s cuadrado, este es el que es sesgado, es n-1 sobre n por sigma cuadrado, este es sigma cuadrado y este es sigma cuadrado. Y la varianza del s cuadrado es sigma a la cuarta, es 2 por n-2 por n-1 sobre, me falta un cuadrado acá, n al cuadrado por sigma a la cuarta. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos los otros. Borro un cachito para tener espacio. Después, hagamos la varianza del s cuadrado sombrero. ¿Sí? Voy a usar el mismo truco. ¿Cuál es la diferencia? Que el estadístico que involucra ese cuadrado sombrero, ¿qué cambia con el otro? Tendrías que poner N Sí. en vez de N. ¿N? En vez de N tengo que poner ¿qué? Perdón, no escuché. N-1. Exacto, sí. O sea, el estadístico... el estadístico que es el mismo estadístico que antes, es la misma cuenta. En el fondo, n por ese cuadrado sobre sigma cuadrado y n-1 por ese cuadrado sombrero sobre sigma cuadrado no solo tienen la misma distribución, sino que son el mismo estadístico. Son diferentes maneras de escribir esto. Suma de x y menos x rayo al cuadrado sobre sigma cuadrado.
¿sí? Estas tres cosas son iguales. Así que me queda la varianza de n-1 por s cuadrado sombrero sobre sigma cuadrado. Y bueno, obviamente tengo que compensar con sigma cuadrado sobre n-1. Así que cuando lo saco afuera me queda sigma a la cuarta sobre n-1 al cuadrado por la varianza de esto, que cuánto da esa varianza. Con toda la varianza. Ah, perdón, me faltó el sombrerito, Lo mismo, 2 por n-1. No sé, n-1, porque n-1 porque de hecho te estoy diciendo que es lo mismo que esto, que tenía esa varianza, así que es 2 por n-1, perfecto. Así que si cancelo, me queda que la varianza de este es 2 sobre n-1, porque uno de estos se me va con este, así que es 2 sobre n-1 por sigma a la cuarta. ¿Sí? Y me falta el último, el de sigma cuadrado sombrero, que ahora tengo que escribir algo que involucre a sigma cuadrado sombrero, que cómo sería. El sigma cuadrado sombrero, recuerden que sí que es este, xi menos mu al cuadrado sobre n. 2 por n-1 es una x. Sí. Empiezan a aparecer las caritas cuando no quiere poner mucho, cuando no pone paréntesis. Hay uno típico que es f de x, no me acuerdo qué era. Me he pasado muchas clases tipo f de x. Ah, eso. Ahí está, eso es f de x. Ya me lo aprendí. Igual yo veo eso y ya sé que están diciendo f de x. No sé si los emojis igual por ahí la grabación parece que estamos haciendo pavadas. No, bueno, sí, igual sí estoy haciendo pavadas, pero creo que en la grabación después no aparecen los emojis. Pero bueno, no importa, lo comento. ¿Qué sabíamos con este? ¿Sí? ¿Qué cambia? También era algo similar con los anteriores. Acá pongo sigma cuadrado y acá ¿qué pongo? El grado de libertad ahora es... Sí, ahora es n, exactamente. O sea, primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo por acá? N, porque si estoy viendo por n, tengo que multiplicar por n para sacarle este. ¿Sí? Dividido por sigma cuadrado. Y los grados de libertad de lo que me queda, que básicamente toda esta cuenta en realidad es esto. Lo puedo escribir de muchas maneras, pero en el fondo es esto, que es una suma de n normales estándar independientes al cuadrado. Esto es un h cuadrado con n grados de libertad. ¿Sí? Acá tengo que compensar con sigma cuadrado sobre n. Y si saco para afuera la constante, me queda sigma a la cuarta sobre n cuadrado. Y la varianza en h cuadrado con n grados de libertad es n. Así que cancelo y me queda sigma a la cuarta sobre n. Ahí estamos. Con la cuenta de esperancia y varianza, ¿hay alguna duda? Ahora vemos el resto del ejercicio, pero... ¿De acuerdo? De cuenta de varianza y esperancia, ¿estamos ok? Bueno, si no hay preguntas, charlemos un poquito las conclusiones de esto. El punto A es que pregunta por consistencia. ¿Sí? Con esto puedo probar que los tres son consistentes. ¿Por qué? Los tres son asintóticamente insesgados. ¿Sí? Estos dos son insesgados, pero si son insesgados también son asintóticamente insesgados, ¿no? Digamos, en los tres, la esperanza, en los tres casos, la esperanza del estimador tiende a sigma cuadrado. O sea que cuando n tiende infinito. O sea que eso se cumple. Y en los tres casos, la varianza del estimador tiende a cero. Acá es obvio porque es constante sobre algo que tiende a infinito. Acá también porque es constante sobre algo que tiende a infinito. Y acá es porque el grado de arriba es mayor que el de abajo. Es menor que el de abajo, entonces también tiende a cero. Si lo quieren escribir bien, lo que pueden hacer es escribir esto así, sacar la n factor común. Si saco n factor común de ahí arriba, me queda 1 menos 1 sobre n, sobre n al cuadrado. Cancelo las n's, me queda 2 por 1 menos 1 sobre n, sobre n. Lo de abajo, ¿qué tiende?
Te va a quedar algo sobre infinito y nos va a quedar eso igual a 0. Lo de abajo tiende a infinito y lo de arriba tiende a 2, ¿no? Porque esto tiende a 0, esto tiende a 1, así que 1 menos 0, 1, por 2, 2, y que algo tiende a un número que sobre algo tiende a infinito tiende a 0. ¿Sí? Y de ahí, en realidad, después uno a veces aprende directamente la regla de que cuando son polinomios, como que gana el del mayor grado. Si el mayor grado está abajo, da infinito, da 0. Si el mayor grado está arriba, da infinito. Siempre hablando cuando n tiende a infinito. Y si tienen igual grado, me queda un número que es el cociente de los dos coeficientes principales. ¿Sí? Pero bueno. Para los tres vale que la varianza tiende a 0, la esperanza tiende al parámetro, así que son estimadores consistentes de sigma cuadrado. Los tres. ¿Ok? En el de sigma cuadrado con el triangulito arriba no falta el 2. Me parece que no, porque fíjate que todos en el fondo quedan como grado 1. Ahora te digo cómo que pasó, pero fíjate que acá es como grado 1, acá si restás es grado 1, así que acá lo lógico sería que también. Lo que quedaba era sigma a la cuarta sobre n cuadrado por la varianza de todo el choclo que armamos, que tenía, como era un h cuadrado con n grados de libertad, la varianza era 2n. Entonces la n se me cancela con el cuadrado, con una de las n de abajo. ¿Sí? Claro, pero falta multiplicando el 2. Ah, el 2. Ah, ya, perfecto. No dije nada. Sí, tienen razón, el 2. Pensé que me decían el 2 del cuadrado. Sí, falta el 2. No, obviamente no cambia el resultado, pero sí faltaba el 2. De hecho, no va a ser importante para mí. ¿Hasta ahí estamos? Son la respuesta de la que son los tres consistentes. La respuesta del B, o sea, el B me pide calcular el error cuántico medio de cada uno y, en particular, probar que el del S cuadrado es más chico que el del S cuadrado. Bueno, ahí lo llamo distinto, pero sería el S cuadrado sombrejo. ¿Sí? Para cualquier valor de n. Entonces, los errores cuadráticos medios los podemos calcular, los podemos agregar acá, pero es muy fácil. Los errores cuadráticos medios de este y este, ¿cuáles son? En los últimos dos. La varianza. Son las varianzas, o sea que es lo mismo, ¿sí? Porque son como ser y sesgados, es el sesgo al 0, sesgo al cuadrado más la varianza. Si son y sesgados, el sesgo al 0 sí queda igual. Los errores cuadráticos medios del error cuadrático medio de ese cuadrado sí tengo que calcularlo porque tengo un sesgo. Entonces el error cuadrático medio de ese cuadrado es el sesgo, que es sigma cuadrado menos n menos 1 sobre n por sigma cuadrado, todo al cuadrado, más la varianza, más 2 por n menos 1 sobre n cuadrado por sigma cuadrado. Ya no sé si es una de las cuentas que siempre me trae problemas, pero bueno, si es el caso, después la hago bien y se la muestro mañana. Si sale de una, la hago de una. Y acá hay varias maneras de hacerlo, pero acá podemos ver en realidad que esto, ahora es sigma cuadrado menos. Si acá separo, ¿sí? Sería n sobre n es 1 menos 1 sobre n. ¿Sí? Por sigma cuadrado. Entonces si separo acá, agarro esto como una cosa y separo ahí adentro. Si ahora la distributiva, esto es sigma cuadrado menos, si distribuyo sigma cuadrado, menos por menos más, sigma cuadrado sobre n. O sea que toda esta cuenta de adentro del paréntesis da sigma cuadrado sobre n. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y por lo tanto todo este término es sigma a la cuarta sobre n cuadrado. Y acá, de vuelta le pifié, porque este no es sigma cuadrado, es sigma a la cuarta. Entonces menos 1, ok, listo, sigma a la cuarta. ¿Ok? Así que todo este término con el cuadrado da sigma a la cuarta sobre n cuadrado. ¿Ahí estamos? Y después le tengo que sumar este. 2 por n menos 1 sobre n cuadrado por sigma a la cuarta. Por acá. ¿Esto está claro? Bueno. Voy a sacarle sigma a la cuarta como factor común para que sea más fácil, para tener que pensar solamente en las n's. Si tengo 1 sobre n cuadrado más 2 por n, o sea, bueno, así, 2n menos 2, usamos esta distributiva. Es también sobre n cuadrado, así que puedo contarlo todo en una sola. ¿Sí? Directamente puedo poner n cuadrado como denominador. Y es 1, que me queda acá, más 2n menos 2 si hago la distributiva.
O sea que básicamente me queda 2n, 1 menos 2 es menos 1, o sea que es 2n menos 1 sobre n al cuadrado por sigma a la cuarta. Ese es el error cuadrático medio de ese cuadrado. ¿Con la cuenta alguna duda? No, está bien. ¿No? Bien. Y ahora lo que me pide el ejercicio es que pruebe que para cualquier valor de sigma, para cualquier valor de n y de sigma en realidad también, este es más chico que este. Entonces hagamos esa cuenta. De hecho, después, si quieren, se los dejo. Pueden probar que este siempre es más chico incluso que el del s cuadrado. Pasa que, claro, este tiene una limitación. Solamente lo puede usar, solamente es un estimador si conozco mu. O sea que si conozco mu, voy a usar este porque tiene menor error cuadrático medio incluso que el s cuadrado. ¿Sí? Pero bueno, son muy limitadas las situaciones donde eso pasa. En general, este es inutilizable, digamos. Y entonces, entre estos dos, el que tiene menor error cuadrático medio es el s cuadrado. ¿Sí? Básicamente, la manera de plantearlo es escribir la desigualdad, o sea, probar que, o sea, a partir de que esto, seguramente se puede hacer más directo, pero la manera más simple es partir de esto menor o igual a esto y hacer como todas cosas que sean equivalentes. Si yo hago todos pasos que sean equivalencias, entonces si al final me queda algo que es cierto para todo n, esto también es cierto para todo n. ¿Ok? Obviamente lo primero que puedo hacer es cancelar los sigma a la cuarta, que además como son números positivos, no me dan vuelta a la desigualdad. Después puedo pasar el n cuadrado para allá, que como es positivo, no me da vuelta a la desigualdad, y el n menos 1 para allá, que como, obviamente tengo que asumir n mayor a 1, ¿no? Si no, nada tiene sentido. Y como es positivo, lo puedo pasar para allá, me queda 2n menos 1 por n menos 1, menor o igual a 2n cuadrado. Acá hago la distributiva, me queda 2n cuadrado, menos 2n, menos n, o sea que son menos 3n, más 1, menor o igual a 2n cuadrado. Estos los cancelo, me queda menos 3n más 1, menor o igual a 2, menor o igual a 0, perdón, porque los 2n paso como puedo pasar el 2n cuadrado restando, digamos, se cancela. Y estamos de acuerdo que esto, o sea, si quieren pueden, o sea, esto vale para todo n, igual si quieren pueden despejar, paso el 3n para allá, paso el 3 de n, me queda n mayor o igual a un tercio. O sea que siempre que n sea mayor o igual a un tercio, y para ir a mayor a 1, o sea que lo es, esto se cumple. O sea, yo podría hacer, ¿cuál es la justificación correcta de esto? En realidad es que yo traten de hacer el camino inverso y van a ver que es válido. Si yo de acá paso el 3 para allá multiplicando, que me queda 3n, y después paso el 3n restando, me queda esto. Y todo eso es un paso válido. Si yo le sumo de los dos lados 2n cuadrado, que es un paso válido, me queda esto. Esto obviamente lo puedo expresar de esta manera, porque es cierta la igualdad. Y si yo después paso una cosa por un lado para el otro y multiplico por lo sigma a la cuarta, llego a esto. ¿Entiendes? O sea, partiendo de esto, que ya sé que es cierto, puedo llegar hasta acá. Entonces, es verdad que para todo n mayor o igual a un tercio, para igual para todo n mayor a 1, que es lo que tiene sentido, esto es verdad, o sea que el error cuántico medio es menor que este. De hecho, es menor estricto, porque esto vale con un menor estricto. ¿Se entiende? La justificación. ¿Estamos? Sí, se entendió. Bien. Y en el punto C aparece la cota de Cramer-Rao. Es que hay que hacer una cuentita. Ahí la puedo hacer. Igual la vamos a hacer, pero... Después me habían hecho preguntas del 5, que bueno, última, si no llegamos lo vemos mañana al principio y después hacemos consultas de todo el resto. ¿Sí? Sobre suficiencia. Pero ya que estamos metidos en esto, vamos con lo de la cota de Cramer-Rao. Bueno, ustedes guárdenme tengan anotadas las varianzas. Yo voy a borrar todo. Ténganme anotadas después con todas las varianzas de cada cosa y eso. ¿Sí? A ver si le puedo sacar una captura. Listo. Ahí me las macheteé. Yo practico.
impráctico igual, todo lo demás. Tenemos que calcular la cota de Cramer-Rao para sigma cuadrado de la distribución normal, ¿sí? Por lo cual vamos a empezar por calcular la información de Fisher para una sola variable, porque en realidad lo que nosotros vemos es la información de Fisher de toda una muestra, ¿sí? De una muestra de tamaño n. Recuerden que la información de Fisher de una muestra de tamaño n, de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, es simplemente n veces por la información de Fisher de una sola. Pero nosotros suponemos que la x es que tenemos una variable aleatoria normal, un sigma cuadrado, y queremos la información que tiene una sola variable con esa distribución para sigma al cuadrado. ¿Ok? Después, la información de toda la muestra va a ser n veces eso, y la cota de Cramer-Rao va a ser eso invertido. ¿Todo eso está claro? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Hay alguna duda con todo este tema de información de Fisher, cota de Cramer-Rao? Digo, sé que es un concepto poco intuitivo en general, muchas cosas realmente no las demostramos porque son demasiado complicadas. La justificación de por qué la información de Fisher tiene sentido, bueno, buenísimo. No me quedó súper claro qué representa. Ok. Ahí en el apunte, si quieren leerlo con mucha paciencia, porque no es tan fácil de darle la vuelta, una explicación de qué representa la información. ¿Sí? O de por qué tiene sentido que la información sea eso. Pero, dicho en pocas palabras, lo que te dice la información de Fisher es una medida de qué tanta información le podés extraer vos a una variable o a un vector o a una muestra cuando la observes respecto de cuál puede ser el valor del parámetro. ¿Sí? O sea, lo que representa es eso, es qué tanto le puedo sacar yo, si voy y tomo una muestra de una variable o de varias variables, qué tanta información le puedo sacar a esa muestra respecto del parámetro. Con lo cual tiene sentido pensar que me va a decir si con esa variable voy a poder hacer una buena estimación o una mala estimación. Si le puedo sacar mucha información, voy a poder hacer una buena estimación. Si le puedo sacar poca información, la estimación va a ser peor, va a ser más mala. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Después, lo que significa explícitamente, recordemos la definición para empezar. ¿Sí? La definición es que es, ahora tengo que ponerme a pensar, la esperanza de la derivada parcial respecto al sigma cuadrado, que esto ya va a ser un problema, ahora lo vamos a acomodar, ¿sí? O sea, lo voy a escribir con tita, y ahora vuelvo a sigma cuadrado. Respecto de tita, del logaritmo natural de la densidad, o la probabilidad puntual, según el caso, en este caso una densidad, pero evaluado en digamos, en vez de poner la x chiquita, pongo la variable, es decir, meto la variable, o sea, la variable, ¿qué g le agrego? Bueno, la función densidad. A eso lo tomo el logaritmo, lo derivo, lo elevo al cuadrado, y le tomo la esperanza. ¿Sí? Esta derivada del logaritmo, lo que genera, a ver, esto acá adentro está metido el parámetro regulador. Esta derivada del logaritmo lo que genera es una aproximación, y de hecho, hicieron macro 2, por ejemplo, y ya alguien vio algún modelo en donde toman las variables en logaritmos, y entonces, o sea, que en vez de poner precio, toman todo con el modelo con logaritmos. Sí, sí. El de Friedman vimos m menos p, como que cambian y lo expresan en logaritmos. Las variables en vez de en valores lo expresan en logaritmos. ¿Cuál es el efecto que tiene eso? Es que la derivada se puede pensar como una aproximación de las variaciones relativas, en vez de las variaciones absolutas por unidad, de las variaciones porcentuales por unidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función f y le hago la derivada del logaritmo, ¿sí? O sea, pongo más fácil, y derivo el logaritmo, que me queda 1 sobre la función, ¿sí? Por la derivada de la función, ¿sí? O sea, por f', o sea que me queda f' sobre f. ¿Sí? Esto sería lo que normalmente, por ejemplo, si ustedes tenían originalmente que la variable era p, pongámosle que era, no sé, logaritmo de p, esto es lo que normalmente llaman p minúscula, y con un punto o con una derivada. ¿Sí? ¿Por qué digo que eso es una aproximación de la variación relativa? Porque en realidad es así.
Si yo esto lo multiplico, está mejor explicado que esto que le estoy poniendo ahora, está mejor explicado en el apunte, porque esto es así, en una nota al pie. Pero si esto lo multiplico por el delta X, ¿sí? Y por lo tanto acá también, lo de abajo es en cuánto estoy parado en un lugar X cualquiera, ¿sí? Y lo de arriba es la derivada por el delta X. La derivada por el delta X me da una aproximación de la variación, ¿sí? O sea, si yo estoy parado acá, ¿sí? Este es mi X0, y si este es mi delta X, este es mi X0 más delta X, yo tengo la variación de X y la variación de Y, o sea, la variación de la función, ¿sí? El delta F. ¿Ok? ¿Cuánto es delta F? Bueno, el delta F es F de esto menos F de esto. Pero si el delta X es chico, yo puedo usar lo que sería el diferencial. O sea, en vez de moverme sobre la función, moverme sobre la recta tangente. Y la variación que voy a medir sobre la recta tangente, que es básicamente delta X por la pendiente, me va a dar esto. O sea, la pendiente en realidad de la recta es variación vertical sobre variación horizontal. O sea que si yo despejo, me queda que la variación vertical está de acá, medida sobre la pendiente, no sobre la recta tangente, que se llama el diferencial de F, es la pendiente, pongámosle M, que sería la derivada por delta X. ¿Sí? O sea que hacer derivada por delta X me da siempre una aproximación. Esto es aproximadamente el delta F. ¿Se entiende? Por eso la derivada por sí sola me permite aproximar variaciones de la función. ¿Cómo? Multiplicando por la variación de la X, de la variable independiente. Que es de hecho lo que hacemos, parecido a lo que hacemos cuando interpretábamos la densidad como algo que si lo multiplico por la longitud del intervalo, me da aproximadamente la probabilidad en el intervalo. ¿Recuerdan? Entonces, como la derivada por el delta X me da la variación de la función, pero la variación absoluta, no me da la variación, me da una aproximación, que es el diferencial de la variación absoluta de la función, la derivada del logaritmo, como me queda esto dividido F, me da una aproximación de la variación, pero relativa, porque yo estoy dividiendo por el valor que tiene la función. Si lo pienso en un X0, ¿sí? Yo estoy viendo cuánto varió respecto de lo que era originalmente, eso es la versión relativa, ¿no? Como, qué sé yo, el valor de un activo financiero era 100 y hoy es 101, la variación, bueno, es 103, la variación absoluta es 3, pero la variación relativa es 0,03 o 3%. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la derivada de un logaritmo en general siempre lo que me da es una aproximación, para valores chicos, de, si multiplico por esto, una aproximación de la variación relativa. ¿Se entiende? Entonces, lo que me está dando acá, de alguna manera, esta medida, es si es grande o es chica, la variación relativa de la densidad, o de la probabilidad, cuando muevo θ. Y yo quisiera que esa variación sea grande en términos absolutos. No me importa el signo, no me importa si crece mucho o decrece mucho. Me importa que se mueva mucho. ¿Por qué? Porque supongamos que yo estoy así. Yo tengo esta densidad para θ igual a 2. Y supongamos que para θ igual a 2,01, yo tengo esta otra densidad. Supongamos que esta es la densidad para θ igual a 2 y esta es la densidad para θ igual a 2,01. En un caso. Y supongamos que en otro caso la densidad para θ igual a 2 es esta. Y la densidad para θ igual a 5 es esta. Si yo quiero estimar θ, ¿cuál de las dos situaciones les parece más conveniente? Piénsenlo un poco. No es re fácil entender esto, ¿eh? O sea, a mí me llevó tiempo eso. Imagínense esto. Yo tomo una muestra. Bueno, esperen que voy a poner valores horizontales, ¿no? ¿Qué sé yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Es lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Ya se podría haber hecho por GeoGebra, pero bueno, fue el momento. Yo hoy tomo una muestra, ¿sí? No, mejor no tomo una muestra, tomo una variable, ¿sí? Y la variable me da... bueno, tomo una muestra acá, por ejemplo, y me da 2. ¿Sí? En este caso. Y tomamos que en este otro caso, porque los hice medio corridos, 1, 2, 3, 4, bueno, qué sé yo. Pongo que acá X me da también, como vale que me da también 2. No importa, es lo mismo. ¿En cuál de los casos ese dato de que dio 2 me da más información sobre el parámetro? Ahora, ¿se entienden los dibujos? Vamos de vuelta. En un caso estoy suponiendo que este es el gráfico de la densidad cuando editas 2 y este es el gráfico de la densidad cuando editas 2,01. ¿Sí? O sea, cambio el parámetro, cambia el cambio de gráfico, ¿sí? Cambia la densidad. Y que tomo una muestra y X de tamaño 1 y X medio 2. Y acá estoy suponiendo que este es el gráfico de tita de la densidad cuando editas 2 y este es el gráfico de la densidad cuando editas 5. Y también tomo una muestra y X medio 2. ¿En cuál de los casos tengo ese 2 me está dando más info sobre los posibles valores del parámetro? En el de arriba, en el que tita es 2. No, en el de abajo me parece. Les dije que es polémico y que no es fácil de entender. En el de abajo porque como hay dos titas diferentes, o sea, están más distanciados, puede ser. Están más distanciados los titas, pero justamente por eso distancié los titas. Podría haber puesto los mismos titas por ahí para no confundir. Pero fíjate, yo distancié los titas un montón y así todas las densidades no se distanciaron mucho. Entonces, fíjate, si a mí X me dio 2, ¿sí? Y todo esto lo planteo porque después cuando vean máxima verosimilitud, este análisis uno lo hace todo el tiempo, de ver cómo pasó esto, qué es lo más razonable de asumir sobre el parámetro. Si X me dio 2, tengo motivos muy fuertes para decir tita es 2 en vez de 5. O sea, para decir, no, y por casualidad puede ser 5. Es 2 seguro. ¿Ves como que haya algo muy fuerte para decir, no puede ser? Re que tita es igual a 2, no es tita igual a 5. O al revés, ponele que tita en vez de darte 2 te diera, no sé, 4. ¿Tenés una manera clara de decir, no, como dio 4 es este y no es este? ¿O al revés? Digo, acá no hay nada que sea sí o no, pero digo en cuanto a lo más razonable o lo menos razonable. Lo planteo al revés. Acá X dio 2. ¿Qué sería lo más razonable por lejos de asumir entre estos dos posibles valores de tita? Que tita es 2. Que tita es 2. ¿Por qué? Porque tengo mucha más densidad si tita es 2, ¿sí? Que si tita es 2,01. Si no lo quiero empezar con densidad, piénselo con probabilidades, ¿sí? Pero claramente, para el caso en que tita es 2, este 2 cayó dentro del área razonable. Si tita es 2,01, este 2 cayó dentro del área en el que es posible, pero ya son como los valores más raros, ¿sí? Entonces la idea acá, y esto va a ser la base del método de máxima verosimilitud después, es, bueno, asumir lo más razonable en función de la muestra que obtuve. ¿Se entiende? Si a mí me sale un 8, en este caso, ¿qué voy a asumir? Que es más razonable. Que tita sea Es más 2. razonable con el tita con 2,01. 0,1. ¿Lo ven eso? Porque si bien la densidad no es tan alta, igual la densidad para este va a ser bajísima. ¿Lo ven? Entonces, este 2, o este 8, o lo que me dé, digamos, el valor que me dé el X, probablemente, me dé mucha más información sobre pequeñas diferencias en tita que acá. Donde si a mí me sale un 4, la verdad que, bueno, calculo, tiene un poquito más de densidad el caso en que tita es 2 que el caso que tita es 5, pero la diferencia es mínima, o sea que tampoco es que es una obviedad. ¿Se ve por qué los valores de X acá en general me dan mucha más información que los valores de X acá? O sea, si acá me sale un 3, o un 2 incluso, y sí, la verdad que tiene un poquito más de sentido asumir tita igual a 2 que asumir tita igual a 5, pero la verdad que tampoco es una diferencia abismal de la densidad. Y eso teniendo en cuenta que incluso estamos hablando de valores muy diferentes del parámetro. O sea que saber que X es 2 en este caso no me dio mucha información sobre el parámetro. Me dio muy poca información sobre el parámetro.
¿Se entiende? Más o menos, en cambio acá, saber que X es 10 me dio un montón de información sobre el parámetro. Incluso me lo permitió distinguir de un valor muy parecido. Obvio que estoy planteando situaciones recontra extremas, ¿sí? Pero se ve a qué me refiero con que en este caso, este X igual a 2 me da mucha más información que en este caso. ¿Se entiende por qué o es confuso? Si no, igual se los dejo para que lo piensen porque tampoco quiero marearlos, además ya se nos acaba el tiempo. Pero más o menos se ve. Sí. Me quedo del todo claro. En la distribución de abajo, en la densidad de abajo, perdón, Sí. hay menos densidad acumulada hasta el 2, pero en el de arriba hay más y es por eso que... Ahora, el del 2 sería este y el del 5 es esta. O sea que si tita es 5, la densidad es esta. Y si tita es 2, la densidad es un poquito más alta para 2. Pero un poquito más alta. Y eso que estoy variando mucho el tita. O sea que incluso o sea que este X igual a 2 casi que no me da motivos para distinguir entre valores muy diferentes del parámetro. ¿Sí? Obvio que después esto uno lo puede mejorar con muestras más grandes, etc. Pero digo, entre estas dos situaciones medio extremas, acá saber que X es igual a 2 me da como con muchas ganas de decir que tita es 2 y no es 2,01. Y acá con ese X igual a 2, casi que ni siquiera me da para distinguir entre tita igual a 2 y tita igual a 5. Apenas. ¿Se entiende? Entonces uno lo puede interpretar como que acá este 2 contiene mucha información sobre el valor de tita, mientras que este 2 contiene poca información sobre el valor de tita. En esta situación. No sé si se entiende. Yo sé que es un concepto re complejo, por eso lo trato de explicar, no se vuelvan locos. O sea, a mí me llevó tiempo entenderlo. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces la idea es que lo que yo mido con esto que está entre paréntesis es la variación relativa en la densidad cuando muevo tita. ¿Sí? Acá, y piénsenlo para un X en particular, por ejemplo, para X igual a 2. Para X igual a 2, la variación relativa en la densidad cuando muevo el tita es muy grande. Muevo muy poquito tita y la densidad se mueve un montón. Acá muevo un montón tita, pensé que el tita es lo de abajo, ¿no? Sería como esto. La variación de la densidad sobre la variación de tita. Acá muevo tita muy poco y la densidad varía mucho, o sea que esta variación relativa es muy grande. Acá muevo mucho el tita, porque va de 5 a 2, o sea, varía 3, y la densidad varía muy poco, o sea que la variación relativa es muy chica. ¿Se entiende? Este valor, que estos que se llaman scores, estos valores, me dan eso. ¿Qué tan grande es la variación relativa de la densidad respecto de la variación del parámetro? ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Entonces, si esto es grande en realidad en valor absoluto, porque a mí no me importa si la variación es positiva o negativa. Lo importante es que cambie mucho, porque si cambia mucho quiere decir que puedo detectar pequeñas diferencias en los valores de tita. Cambie mucho, positivo o negativo. Entonces, esto me da esas variaciones, o sea que quiero que esto sea grande en valor absoluto. Luego el cuadrado, un poco para hacerlo positivo, porque en realidad se puede probar que la esperanza de los scores es 0, de hecho, como que se cancelan positivos y negativos. Entonces los hago al cuadrado y le tomo la esperanza. ¿Por qué tomo la esperanza? Porque yo acá estoy viendo la variación para un valor en particular de X. También podría pasarme que X valga 4, y bueno, si X me da 4, en ese caso no me da mucha información para distinguir entre 2 y 2,01. ¿Sí? O sea, puede pasar que me caiga un X que me dé mucha información o uno que me dé poca información. Lo que yo estoy viendo es, en promedio, cuando tomo la esperanza, si cuando tomo una muestra, en promedio se espera tener mucha información sobre el parámetro o poca información sobre el parámetro. Después cuando tomo la muestra, bueno, me puede caer un valor que me dé mucha información o no que poco, pero en promedio acá el valor que me dé X va a tender a tener mucha más información del parámetro que en este caso. Por eso es que se termina tomando la esperanza. ¿Se entiende? Hay unos perros que están parando. ¿Se termina de entender más o menos la idea? Bueno, espero haber aclarado algo y por lo menos no haber oscurecido nada, porque es un concepto oscuro. ¿Sí? Lleva tiempo entenderlo. En el apunte hay explicado un ejemplo con números, a lo mejor les sirve, pero tampoco se vuelvan locos. De última lo toman como una definición y ya está. Pero bueno, es un poco la idea. Es medio tarde. Recuerden que esto se puede hacer así, pero que muchas veces es más cómodo hacer esta cuenta. La derivada segunda respecto de tita 2 veces del logaritmo de f y sin elevar al cuadrado. ¿Sí? Muchas veces es más cómoda esa cuenta.
Prueben de hacer ustedes la cuenta y después mañana la hacemos o vemos lo que nos salió. Pero un comentario que les va a ser útil, como acá el parámetro es sigma cuadrado, ¿sí? Si van a tener que derivar respecto de sigma al cuadrado o dos veces respecto de sigma al cuadrado, se van a hacer líos. Yo creo que esto ya pasó alguna vez. Y si no pasó, ahora es el momento de decirlo. Les conviene a sigma al cuadrado ponerle un nombre, pónganle alfa, ¿sí? Y entonces hagan la información para alfa. O sea, y toman la densidad, que es la densidad de la normal, la toman como 1 sobre raíz cuadrada de 2 por pi, y en vez de sigma al cuadrado pongo alfa, por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, que sería 2 alfa. ¿Sí? Y busquen información para alfa. Y después al final le ponen sigma al cuadrado de vuelta. ¿Se entiende? Pero es como mejor. Porque derivar, digo, si tengo que derivar respecto de sigma al cuadrado, sigma al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? 1. ¿De acuerdo? Da 1 porque yo estoy derivando alfa respecto de alfa. Ahora tengo que derivar sigma al cubo. ¿Cuánto da? Se puede, pero no es tan fácil. No es tan obvio. ¿Qué tengo que hacer? Como, Sí, claro, tenés que poner sigma al cuadrado. a la 3 medios, ¿no? ¿Sería? Claro. Entonces tengo que derivar, me queda 3 medios por sigma al cuadrado a la 1 medio, que sería sigma. O sea, poder se puede, pero la verdad es que es una incomodidad innecesaria, ¿sí? Entonces le pongo un nombre y ya está, me olvido ese problema, después al final vuelvo. Si quieren hacerlo con sigma al cuadrado, lo hacen bajo su propia responsabilidad, pero no es necesario, este atajo ayuda, ¿sí? Entonces son las de tarde y tengo clase de estadística actuarial. Prueben de hacer la cuenta de la cota de Cramer-Rao, va a dar información y por lo tanto después de la cota, después mañana la chequeamos y vemos lo que faltó de suficiencia y después vengan con consultas de todo el resto. Después durante el fin de seguiremos con las dudas que vayan surgiendo, pero traten de ya mañana venir con consultas de cosas que se os han quedado pendientes. ¿Ok? Gracias. Bueno, nada, nos vemos mañana a las 9, yo después en un rato Nos vemos. terminada la clase. Hasta mañana.